Posibilidad del conocimiento. El problema de la posibilidad del conocimiento se plantea con la siguiente interrogante. ¿Es posible el conocimiento de la realidad? Esta pregunta surge de la relación que se establece entre el sujeto y el objeto, la cual produce una representación, es decir, un conocimiento como producto, que será cuestionada. Es decir, nos preguntamos, ¿es posible que el sujeto aprenda las cualidades del objeto y se forme una representación objetiva, necesaria y universal? En otras palabras, si se puede o no se puede conocer la realidad tal como es. Y si hay algo que se puede conocer, ¿qué es? Como la pregunta o interrogante que se hace el filósofo Kant. ¿Qué se puede conocer? Este interrogante es sobre si la representación que tenemos en la conciencia sobre la realidad es realmente la realidad, objetivamente hablando, o es una imagen falsa de esta. Pues si es falsa, entonces no es un conocimiento de la realidad tal como es, y por ello no sería posible el conocimiento. Dos corrientes son las primeras que van a dar respuesta a dicha interrogante. Una de estas es el dogmatismo y la otra es el escepticismo, pero luego una tercera corriente llamada criticismo tratará de conciliar dichas corrientes. El dogmatismo. Esta corriente manifiesta que se puede conocer la realidad de manera objetiva, sin deformarla. Es por ello que los dogmáticos creen poder conocer la realidad sin ninguna duda. En otras palabras, de manera absoluta, sin cuestionamiento o sin crítica a dicha posibilidad. El dogmático tiene una confianza ingenua en los sentidos y la razón, pues cree que el sujeto tiene la capacidad de conocer la realidad tal y como es, adquiriendo el conocimiento verdadero sin dudarlo. Así, el dogmático cree que los datos que les brindan los sentidos y la razón son objetivos e incuestionables, es decir, cree que el mundo exterior es todo lo que ve, percibe o capta mediante los sentidos y la razón. Los representantes de esta corriente son los presocráticos. Presocráticos como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Escepticismo. Problematiza la posibilidad del conocimiento. Niega la posibilidad de conocimientos absolutos, pero no niega que se produzcan actos psicológicos de conocer. No niega el acto de conocimiento, sino que las representaciones, es decir, las ideas, imágenes o conceptos que podamos formar a partir de este acto, correspondan de manera objetiva a la realidad. Esta corriente filosófica niega la posibilidad del conocimiento humano, pues manifiesta que el hombre no puede conocer o captar la realidad tal como es. Además, desconfía de los sentidos y la razón en su capacidad de captar la realidad tal como es, ya que nuestros sentidos están limitados, así como también nuestra razón. Para esta corriente, el hombre no puede captar o aprender de manera objetiva la realidad, pues los datos que nos brindan los sentidos pueden variar de sujeto a sujeto, o lo que aprendemos en realidad no es la realidad misma, sino la percepción de la conciencia que la razón ha ordenado. Asimismo, culturalmente, vemos las cosas como nos han acostumbrado a verlas y no como realmente son, pues estamos sumergidos en un contexto histórico o cultural en donde la cultura nos impone la forma de ver el mundo con prejuicios, creencias o ideas previas. También hay otro argumento según el cual el hombre no puede conocer la realidad, ya que ésta es cambiante. Tipos de escepticismo. Escepticismo radical. Esta corriente niega en absoluto toda posibilidad de conocer la realidad objetiva, propone dudar de todo y en lo más extremo no poder ni mencionar nada sobre el mundo, aunque no niega la existencia de éste, pero sin poder manifestar algo sobre éste. Uno de los más importantes representantes de este tipo de escepticismo
es el filósofo del periodo helenístico romano, Pirrón, quien propone suspender el juicio antes de manifestar algo sobre el mundo exterior. Esta corriente también es conocida como pirronismo. Así pues, fueron los filósofos griegos Gorgias y Pirrón de Elis quienes asumieron esta postura extrema. El primero sostenía que nada existe, mientras el segundo sostuvo que no hay verdad, cayendo en una contradicción, porque esa proposición se transforma en verdadera y falsa a la vez. Positivismo o escepticismo metafísico. Niega la posibilidad del conocimiento metafísico, es decir, de aquello que está más allá de lo sensible o físico, y admite únicamente el conocimiento obtenido por la experiencia. El pensador francés Auguste Comte representa esta tendencia. Según él, la humanidad ha tenido que pasar por diversos estadios de desarrollo antes de asumir que la ciencia es la única vía hacia la verdad y que el único conocimiento del que podemos tener certeza es aquel que se ha comprobado por medio de la experimentación. El positivismo es una corriente fundada en el siglo XIX, como dijimos, por Auguste Comte, pero esta tendencia tuvo una variante en el siglo XX, representada por el austríaco Ludwig Wittgenstein y el denominado Círculo de Viena. Relativismo. Niega la posibilidad de un conocimiento universalmente aceptable. Todo conocimiento es relativo y tiene validez de acuerdo a las opiniones o circunstancias. Generalmente existen dos variantes de esta postura: el relativismo subjetivista y el relativismo cultural. El relativismo subjetivista fue asumido por Protágoras de Abdera, pensador griego del siglo V antes de nuestra era, quien sentenció: el hombre es la medida de todas las cosas. A esta expresión se le denomina la tesis del homo mensura y quiere señalar que cada ser humano tiene la capacidad de determinar, según su punto de vista, cómo son las cosas, por lo cual nunca podríamos llegar a un acuerdo total. Sin embargo, también existe el relativismo cultural, el cual, a diferencia del subjetivista, subraya la dependencia de todo conocimiento respecto a factores como la pertenencia a un círculo cultural, clase social o grupo humano en general. Así, filósofos como el alemán Oswald Spengler defienden la tesis según la cual solo hay verdades en relación a una cultura determinada. Por ello, el círculo de validez de las verdades coinciden con el círculo cultural y temporal del que proceden sus defensores. Agnosticismo. El representante de esta postura es el filósofo David Hume, quien manifiesta que lo único que podemos conocer son nuestras impresiones e ideas, nuestras percepciones. En otras palabras, solo podemos conocer lo que se da en nuestra conciencia, mas no la realidad en sí tal como es. Este tipo de escepticismo afirma que solo podemos manifestar nuestras impresiones, las cuales se inician en nuestros sentidos, pero la realidad objetiva es incognoscible. Es más, ni siquiera podríamos decir que existe o que no existe, pues para el autor estas impresiones que se dan a nivel de los sentidos no se puede decir con certeza de dónde provienen, pues tenemos percepciones que están limitadas por nuestra experiencia. Y si pretendemos decir más allá de lo percibido, caemos en lo metafísico, que preferiría sobre ella mejor no decir nada. Resumiendo, diremos que declara que es imposible el conocimiento de esencias o entes metafísicos, como Dios, alma y mundo. Ante la pregunta ¿existe Dios?, el agnóstico suspende el juicio, es decir, no da respuesta alguna. David Hume afirma que solo se puede sostener con certeza las ideas que provengan de impresiones o percepciones genuinas del pensamiento.
Criticismo. Ante la postura dogmática que no cuestiona lo que conoce y la escéptica que niega la posibilidad del conocimiento, existe una tercera posición que intenta resolver estas posturas contrarias. Se trata del criticismo. El criticismo busca conciliar la confianza extrema del dogmatismo con la desconfianza del escepticismo. El filósofo alemán Immanuel Kant desarrolló este sistema como parte de su proyecto filosófico. Intenta superar el dogmatismo y el escepticismo extremo. Considera que no es posible el conocimiento absoluto de la realidad. Solo podemos tener un conocimiento universal, necesario y objetivo de los fenómenos, es decir, de la representación de los objetos tal como se nos manifiestan o presentan, pero no es posible el conocimiento de la realidad misma, del noumeno, la cosa en sí. Dicha de otra manera, afirma que es posible el conocimiento, pero del fenómeno, es decir, de las representaciones que tenemos de los objetos tal y como se manifiestan en nuestro conocer. Pero no es posible el conocimiento de las cosas tales como son. En palabras de Kant, la cosa en sí o noumeno, de lo que realmente existe.